En los próximos minutos me voy a referir al tema de actualización en lípidos. Voy a presentar básicamente dos grupos de estudios, aquellos que trabajaron sobre el perfil lipídico, y estos son fármacos que están en desarrollo, es lo que vendrá, es el futuro. Y después me voy a referir específicamente a un estudio de reducción de eventos cardiovasculares. Es un fármaco que ya está, pero que seguramente trae un cambio de conducta médica. Con respecto al primer punto, voy a comenzar con el inclisiran. El inclisiran es una molécula de ARN sintetizada químicamente, se llama pequeño ARN de interferencia, y lo que hace es silenciar al ARN propio de la célula en el hepatocito que produce la proteína PCSK9. Esto se ha desarrollado gracias a que previamente se describió el efecto de la asialoglicoproteína, que es lo que ha permitido colocar sectores de ARN sintéticos y que estos puedan ingresar a la célula. Como se ve en el esquema ya mencioné, cuando ingresa a la célula bloquea el ARN nativo y de esa manera no permite que se genere esa proteína PCSK9. Al disminuir la producción de la proteína, hay una disminución importante en el nivel de LDL colesterol. Ya hay varios estudios que han llegado a la serie del Orion 10 y Orion 11, pero lo que se publicó este año, más allá de lo ya conocido, que eran estudios que tuvieron un seguimiento de hasta 510 días, se revió el tema de algunos estudios Orion, el 1 y el 3, para demostrar si la efectividad de la administración semestral subcutánea de inclisiran, realmente 300 miligramos, mantenía niveles bajos de LDL colesterol. Son dos estudios, en uno de ellos hubo inicialmente unos meses, 2 semanas en realidad, de utilización de evolocumab, y después se siguió con el inclisiran, y lo que se observa que es muy importante que a 4 años de seguimiento, si uno sigue administrando este fármaco, sigue siendo muy efectivo con reducciones de colesterol de LDL cercanas a 60 miligramos por decilitro. El otro tema también está relacionado con la proteína PCSK9. Como todos sabemos, esta proteína se une a la LDL y el complejo ingresa a la célula y en el lisosoma se libera la parte lipídica, pero se destruye el receptor. Cuando uno no tiene proteína PCSK9 como con inclisiran o bloquea esta proteína a través de un anticuerpo monoclonal, hay más expresión de receptores y entonces hay una disminución importante en el nivel de colesterol de LDL. El tema es que evolocumab como alirocumab, que ya están disponibles y se utilizan en la práctica clínica, son de administración subcutánea. Lo que se está probando en los últimos años es fármacos que puedan administrarse por vía oral. Y uno de estos es justamente este fármaco que se llama MK0616. Ese es un estudio fase 2B, por consiguiente son no demasiados pacientes, 380 pacientes con distintos niveles de riesgo. Y lo que se vio es que probando distintas dosis que van de 6 a 30 miligramos contra placebo, realmente este fármaco es muy efectivo con niveles de reducción de LDL colesterol en la dosis de 300 miligramos de 60%, casi 61%. Importancia de este tema: los próximos inhibidores PCSK9 van a ser de administración oral, una ventaja sobre los que ya están existentes, que son subcutáneos. Otro tema: en los últimos años se le ha dado gran jerarquía a la lipoproteína A pequeña. El problema que existe con esta lipoproteína es que no disponemos hasta ahora de un tratamiento efectivo. Bueno, el pelacarsen, que en realidad es un azoquimérico de segunda generación, básicamente es un fármaco que inhibe la transcripción del ARN mensajero de la ApoA,
de la LPA. Entonces no se forma LPA a nivel hepático y de esa manera se baja el nivel de LPA. Este es un estudio también en fase 2B y lo que quieren demostrar es la efectividad y de alguna manera la titulación de dosis. Utilizaron 5 grupos, 20 miligramos semanalmente, 20 cada 2 semanas, o 40 o 60 miligramos en forma mensual versus placebo. Y lo que se ve es que hay una reducción muy importante en el nivel de LPA. Fíjense que con la dosis mensual de 60 miligramos se logra una reducción de 51,4%. Ahora, con la dosis mensual de 80, que es esta, o sea, 20 miligramos por semana, se logran reducciones del 67% en el nivel de LPA. Esto es realmente muy importante porque la LPA es un factor que predispone claramente a la aterosclerosis y sobre todo la aterosclerosis precoz. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio que cuando se analiza esta curva, ustedes pueden ver aquí cómo hay una disminución importante del nivel de LPA, los colores son iguales a los de gráfico de barra, esta sería la dosis de 80, a los 6 meses se logra ese nivel. Y cuando esto se suspende, prácticamente vuelve a normalidad. Quiere decir que ese silenciamiento que se produce el ARN está relacionado con la administración del fármaco y este fármaco tuvo varias ventajas y una de ellas es que fue muy bien tolerado. Realmente el pelacarsen es algo que todos estamos esperando, ya hay un estudio en marcha de eventos que terminará posiblemente para mediados o fines del año 2025. Esta es una esperanza realmente importante para controlar este tipo de patología. Pero acá hay otro dato que es interesante. Cuando analizaron el nivel de LDL, fíjense, 76 miligramos, y se dan cuenta que dentro de esa LDL, 14 miligramos lo aportaba la LPA. Cuando se utilizó la dosis máxima de pelacarsen, 80 miligramos, se vio que también se disminuía el LDL colesterol, en este caso en un 11%, y el total de la reducción del colesterol vinculado al LDL es de 67% por efecto de LPA y un 11% por efecto directamente sobre la LDL. Quiere decir que tiene dos efectos combinados sobre el LPA y un efecto menor sobre el nivel de LDL colesterol. Muy bien. ¿Qué pasa con los estudios de reducción de evento? Bueno, yo he seleccionado un estudio que para mí me parece fundamental. Es el estudio en el cual utilizaron ácido bempedoico y se analizaron eventos cardiovasculares en pacientes intolerantes a las estatinas. ¿Y qué se observó? El ácido bempedoico lo que hace es, al igual que las estatinas, bloquear la síntesis hepática de colesterol, pero lo hace en un nivel diferente de la cadena de síntesis de colesterol. Actúa sobre la ATP citrato liasa y básicamente el gran beneficio que tiene es que no tiene efectos adversos como uno ve en los pacientes que reciben estatinas. Este es un ensayo randomizado, multicéntrico, guiado por el doctor Nissen en 13.970 pacientes en prevención primaria o prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención primaria, eran pacientes de prevención primaria de alto riesgo. Todos eran intolerantes a las estatinas y se les dio ácido bempedoico 180 miligramos y se lo comparó con placebo sobre el mejor tratamiento que los pacientes toleraban. Había algunos que inclusive recibían inhibidores PCSK9. Básicamente, miren ustedes los grupos, una edad media de 65 años, el 70% de los pacientes son de prevención secundaria, quiere decir que es un grupo realmente de alto riesgo, y si miran los niveles de LDL, por supuesto, eran intolerantes a las estatinas, así que en meta no había ninguno. Los que tenían menos riesgo estaban en 130
en 160 y los que tenían más riesgo estarían en 130. La distribución es que la mitad de los pacientes estaban con 130, pero había 24% que tenían más de 160 de LDL colesterol. ¿Y qué se observó? Bueno, se observó una disminución promedio luego del estudio de 19,4, 20%. Cuando uno analiza la curva, ve que esto se mantiene con el correr de los meses hasta el mes 60. Quiere decir que es efectivo, vamos a tener una reducción que es cercana al 20%, 25% que es lo que uno puede esperar con este fármaco, pero lo que realmente fue trascendente son los resultados en cuanto a los eventos vasculares. Hubo una reducción significativa del 13% del MACE de 4 componentes, eventos vasculares mayores, una reducción del 15% del MACE de 3 componentes y una reducción también importante del 23% en el infarto fatal y no fatal y de un 9% en la revascularización coronaria. Quiere decir que este estudio es el primero que demuestra que el ácido bempedoico no solamente es efectivo para reducir el colesterol de LDL, sino también es muy efectivo en cuanto a su efecto sobre la reducción de eventos vasculares mayores. Y esto acompañado sí, de una muy buena tolerancia. Miren aquí abajo las anormalidades en la CPK, tanto en el grupo placebo como en el grupo bempedoico, son iguales. No hubo efectos hepáticos importantes, no hubo efectos musculares y no tuvo eventos vasculares, eventos secundarios adversos este fármaco, que realmente es una opción para aquellos que son intolerantes a las estatinas. Tan es así que también se publicó una revisión este año por el doctor Ray y el doctor Castellane, donde en pacientes de alto riesgo que toleran inclusive estatinas ezetimibe ya se incluye como una opción para lograr una LDL menor a 55, menor a 50, el ácido bempedoico más allá de los PCSK9. Bueno, en esta revisión rápida traté de mostrar 4 o 5 datos sobre lo que se va a venir en lípidos y el estudio más trascendente para mí este año que fue el de ácido bempedoico. Muchas gracias por la atención.